Estamos arrancando con la segunda temporada de Voces Docentes en Acción. Como ustedes ya lo saben, este es un programa para el diálogo, la discusión y la reflexión de temas que tienen relevancia social y que están relacionados con el ámbito educativo. Mi nombre es Nancy Quintero Palomo y voy a ser su conductora. Me acompañan mis compañeros. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, aquí, esperando charlar y sobre todo, desenvolvernos ahorita en algunas circunstancias que como a todo docente, pues nos repercute o lo vemos en una forma de reflexión. Esperemos ahorita conversar y desahogarnos, más que nada desahogarnos esa pena que cargamos a veces todos los docentes de diferentes temas que a querer o no influyen en nosotros y en la sociedad. Así es, estamos en medio de una pandemia y de un regreso atípico a las clases presenciales y virtuales, y estamos experimentando una serie de experiencias que sin duda vale la pena documentar, y a través de nuestro diálogo aquí hay fe de ello. También me acompaña el maestro Fernando. ¿Cómo estás el día de hoy, Fernando? Hola, muy bien, muy contento de regresar a algo que nos convoca, y es la discusión pues, de los temas de interés, ¿no? Muy contento de estar con ustedes dos, de volver a tomar este ritmo en la discusión pública, y pues nada, ¿no? Vamos a tratar de lograr ese objetivo de que pues más compañeros se puedan unir, ¿no? A la conversación. Si bien es cierto que pues nosotros tenemos el espacio aquí, sépanse que está abierto para cualquier tipo de interacción con todos ustedes. Entonces, si tienen algún comentario, háganoslo saber. Eso nos nutre muchísimo a nosotros para entender hacia dónde dirigir los temas, la discusión, etcétera. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá y saludarlos y saber que pues están muy bien, ¿no? Así es. Aprovecho la ocasión para felicitarte porque como dirigente de esta organización, el día de hoy sé que ustedes están cumpliendo un año de mucha experiencia, de grandes proyectos que los han llevado a tener relevancia y trascendencia en no solamente el ámbito educativo, también han tocado esferas que tienen que ver con todo lo que nos rodea, y por ello pues una felicitación a ti y a todo tu equipo de colaboradores que han estado, que están y que próximamente formarán parte de ello. No, hombre, muchísimas gracias. Ha sido un camino, yo diría que más que largo, muy complicado, ha sido de mucho aprendizaje, pero siempre de la mano de maestros muy comprometidos con la causa como ustedes dos. Entonces, por ese lado nos sentimos arropados, muy contentos de que podamos ir sumando más victorias, pues en este maratón. La verdad es que es larguísimo y constante de buscar mejoras, ¿no? Desde nuestras noble trinchera, que tiene mucho que ver con lo político, pero tratamos de sumar a los docentes en este camino, ¿no? Y nos han respondido fabulosamente. Entonces, siempre agradecido con todos y con todas los que nos han estado apoyando y acompañando en este proceso. No, muchísimas gracias, y esperemos pues que sea el principio de muchos años más y de pues sumar a más personas en una causa que pues tiene que ver con los niños y los jóvenes de nuestras comunidades, ¿no? Es que muchísimas gracias. Aquí seguimos. Así es, muy bien. Pues entrando de lleno ya con lo que es nuestra conversación, hace algunos meses estuvimos iniciando este proyecto. Empezamos como un pequeño equipo en el que dialogábamos con relación a temas con lo que tiene que ver la pandemia, el regreso, cómo iba a ser, escenarios que tal vez en su momento para nosotros resultaban algo incierto y que sin embargo el día de hoy están presentes. Me gustaría que empezáramos esta ronda de conversación con uno de los temas que planteaste tú en el último video que se publicó y que tiene que ver con los retos que nosotros tenemos en el presente como el espectro educativo. Realmente este regreso a clases semipresencial, porque hay quienes están en casa, hay quienes van a las escuelas y hay quienes han tenido que salir del espacio, como lo comentaba Jesús antes de comenzar el programa, precisamente porque surgen casos COVID y entonces hay que volver a cerrar puertas. Entonces todas estas cuestiones forman parte de esos retos. Y me gustaría empezar contigo, Fernando, que nos presentaras a qué te referías exactamente con lo que nos mostrabas en el video. Creo que estamos entendidos, pero aquí ya está el espacio para que podamos ampliar un poco más esas ideas referente a los retos educativos en el presente.
Sí, claro, claro. Digo, los retos son muchísimos, y no solo de ahora, sino desde siempre, ¿no? Siempre creo que el tema educativo representa grandes, grandes desafíos, y más en un país como el nuestro, ¿no? Pero creo que podríamos dejar un poquito de lado los desafíos en temas de infraestructura, los desafíos en temas de organización, que como que los temas derivados del desafío en presupuesto, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver. Pero quisiera centrarme en este desafío que convoca principalmente a los maestros, pero también pues a toda la sociedad, ¿no? Y también las autoridades. En el sentido del desafío de transformar la práctica docente. Creo que uno de los desafíos y una oportunidad, yo creo que más que desafío, es precisamente que estamos en una coyuntura que nos permitiría pilotar, teóricamente pilotear, otros métodos u otras formas de enseñar, de acercarse a los estudiantes, de atender una intención didáctica, etcétera, etcétera. No quiero meterme tanto en ese tecnicismos, pero es decir, la forma en que yo, maestro, interrelaciono con los alumnos, me parece que estamos en un momento muy importante para poder llevarlo a cabo. Pero la pregunta es que si el sistema nos está permitiendo hacer esto de algún modo, ¿no? Yo entiendo que hay maestros muy comprometidos como ustedes dos que lo pueden intentar, pero al final de cuentas el sistema creo que está cayendo en y ustedes díganme si estoy equivocado, y esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que el sistema está tratando de que regresemos a la escuela que dejamos en 2020. Hay horarios todavía con materias muy establecidas, hay recesos, sí, lo que me digan, ¿no? Es que son escalonadas, pero es el mismo esquema. Es que ahora son a distancia, sí, pero el esquema no cambia. O sea, un maestro frente a una pantalla diciendo lo que tienen que hacer los estudiantes de una forma correcta o incorrecta, ¿no? Y sobre eso corregimos, ¿no? Pero es el mismo modelo, o sea, no cambia, o al menos no en su mayoría como se quisiera ver, ¿no? Y a eso le sumas que el sistema, pues, con todo este trabajo administrativo, con toda esta sobrecarga que está metiendo a las autoridades locales para que esto empiece a funcionar, para que ya la escuela sea un referente de normalidad, me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad para confiar en los maestros y que ellos nos muestren nuevas formas de enseñar y que nos guíen hacia o que nos orienten en nuestras formas de aprender, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo quería hacerles a los maestros. No sé ustedes qué piensan desde su experiencia, pero a mí me parece que solo estamos sorteando un bache para regresar a la escuela cuadrada de horarios, un receso, el maestro explica y ellos ponen que tienen que aprender, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que viene desde el marco de la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases, desde que nos marcan horarios para atención y que nos dicen tanto tiempo para los alumnos presenciales es el mismo tiempo que se destina fuera del aula para los que se quedan a distancia. Entonces sí hay esquemas muy, muy rígidos en cuanto a cómo debemos volver a las aulas, y creo que desde la experiencia que ya tenemos ahorita, ya vamos en la semana de trabajo número 3, ya tenemos también un panorama más amplio de posibilidades de cambio o posibilidades de regreso que nos pide la misma el engranaje de este sistema educativo. Maestro Jesús, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva, desde tu óptica? ¿Cuáles serían esos retos que estamos llevando a cabo ahorita en nuestras escuelas? Y si coincides en algún punto con Fernando. Pues, hola, pues fíjate que en ese punto sí veo a la escuela todavía, como lo mencionaba Fernando, un poco monótona. ¿Por qué? Porque es algo cuadrado y algo que en el sistema a veces dicen, el sistema te come a ti en lugar de que tú te comas al sistema. Uno como maestro van traspasando los años y el sistema a veces te hace ser un poco monótono. Eso es a lo que yo coincido con Fernando en ese punto de que sí, tiene mucha razón. Podemos ser en ese juego de monotonía, pero el cambio, como sin duda alguna el cambio no lo hemos tenido, y sí hemos tenido oportunidad de transformar esas escuelas, pero sí se me hace complicado porque como todo docente, y ahorita vamos a hablar más adelante también de ese tema, consta de una preparación. Entonces, creo que las preparaciones de a veces de algunos como docentes ahora en día de nosotros, pues no estamos sumamente capacitados para este completo cambio que surgió, ¿sí? Creo que en esa parte es un reto, yo lo veo como un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque hablando muy aparte de infraestructuras, hablando muy aparte de este proceso,
de esta fase que vivimos ahorita, que no estábamos preparados y todavía no lo estamos, porque hay que hablar con la verdad, no estamos preparados ciertamente para tener este cambio. Sin duda alguna, pues sí hubiera sido favorable hacer esta transición de poder como docente transformar, pero como bien lo dice Fernando, estamos viendo lo mismo, de lo mismo y tapando un hoyo, ¿sí? Que como en toda calle, tarde o temprano, si no está bien cimentado, pues se va a volver a destapar con cualquier bache. Entonces, yo lo veo que aquí también influye nuestra preparación como docentes, influye en esa parte. Entonces, yo lo veo como un reto todavía, que no estamos, suena muy bonito, pero la verdad no estamos preparados la mayoría de los docentes. Y yo lo digo de parte personal, ¿sí? Porque quisiéramos cambiar y hacemos el esfuerzo día con día, pero a veces las circunstancias del sistema no se nos permite porque seguimos a la misma rutina de, tiene materias, como decía Fernando, tienes que aplicar los diagnósticos, como te lo marca todo el sector, para igualitar a todos. Entonces creo que estamos volviendo a lo mismo, estamos haciendo un igual para todo y creo que aquí es donde tendríamos que utilizar diferentes evaluaciones, tanto para docente, tanto para los niños. Entonces, al nivel jerárquico de la organización del sistema. Entonces, en eso sí lo veo un reto. Suena bonito, pero es como un reto. Sí, Fernando, adelante. Sí, yo solo quería acotar eso, ¿no? Que de ninguna manera no, sería muy ingenuo pensar que lo podemos transformar en unos cuantos meses. O sea, esto tiene que ver con una visión de largo plazo. El problema del sistema como él está empujando hacia otro lado, ¿no? O sea, creo que darle libertad a los maestros es algo fundamental que se tiene que entender a través de la confianza y eso pues te lleva a hablar con las familias en otro sentido, a ver a la escuela diferente, ¿no? Creo que Manuel utilizó ese concepto, ¿no? De guardería, donde vas y guardas a tus hijos, ¿no? Sino más bien como un centro de aprendizaje donde sabes que si va tu hijo pues es bien aprovechado, o sea, está en casa pues al menos una hora que pueda estar con el maestro de frente pues le puede significar algo para su aprendizaje. O sea, ese cambio de chip desde fuera de la escuela, porque yo creo que al interior va a haber, y yo creo que si aquí le preguntáramos abriéramos la pregunta hacia muchos compañeros, pues yo creo que sí llegarían muchas propuestas de enseñar diferente, de gestionar el aprendizaje diferente. El asunto es cómo el sistema sigue en esta visión cuadrada de que pues todo tiene que ser pensado para supervisar al maestro, o sea, saber que realmente el maestro está trabajando. Y pues la señora Delfina lo hace muy bien en ese sentido, ¿no? Incluso ya hasta cobra, ¿no? Lo que ya se les pagó. Entonces, es impresionante cómo en ese sentido la visión es muy corta y en lugar de estar pensando en una nueva forma de ver a la escuela, pues está pensando en dar certidumbre desde una óptica muy, pues ya muy trabajada, ¿no? De que la escuela es un lugar para que los niños estén seguros. Ya se aprende, ¿no? Bueno, es secundario, pero el chiste es que estén, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, pero ahí tienen que estar. Entonces, yo creo que necesitamos cambiar y con esto cierro. Yo creo que estamos perdiendo desde la autoridad, no desde los maestros, desde las autoridades, estamos perdiendo una gran oportunidad de cambiar, aunque sea un poquito, pero cambiar el sentido de la escolarización, ¿no? en nuestro país. Sí, yo también observo un cierto, digamos que es como un mini reto, porque ahorita ya los padres de familia están familiarizados, valga la redundancia, con lo que tiene que ver la labor docente. Ya saben de las responsabilidades tan grandes que cargan sobre nosotros y siento que uno de los retos está allí. Seguir contando con el compromiso de los padres de familia, al igual que fue el ciclo pasado, en el que ellos prácticamente eran nuestros intermediarios entre los alumnos, y sea bien o mal que hayamos llevado ese ciclo escolar 2020-2021, hoy en día los alumnos regresaron a las escuelas y hay algunos padres que sí tienen todavía como ese compromiso firme de seguir apoyando al maestro, pero hay otros que lo están empezando a delegar, ya empiezan a decir esto de, pues que vaya a la escuela y que ahí aprenda lo que tenga que aprender. Y por ejemplo lo vimos con la evaluación diagnóstica que se empezó a aplicar y los papás que estaban en situación virtual, hablo de mi grupo, empezaron a decidir, mejor ya lo mando a la escuela y ahora tengo 18 alumnos presenciales cuando al principio nada más eran aproximadamente 12.
Entonces allí también se observa ese tipo de compromiso que los padres de familia tienen y que en cierto modo van dejando ya un poquito más en nosotros para, como dices, adaptarse al nuevo modelo. Es un tanto complicado desde el docente, ya lo dijo Jesús, pero también ahora va a ser un poquito más complicado si no contamos con ese apoyo de padres. Y eso estás de acuerdo que también tiene que ver con cómo se manejó la comunicación, ¿no? Porque pues, también desde las autoridades, tanto locales como federales, o incluso los directores, permeaba este discurso, ¿no? De que la escuela ya estaba abierta y que tienen que estar los niños y bla, 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 bla. O sea, pocas escuelas se dieron a la tarea de impulsar ese trabajo que ya tenían con las familias, ¿no? De los niños. Es decir, se tomaron su tiempo para hablar con las familias y decirles, hey, esto no ha acabado, hay que continuar con el apoyo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y haciendo eso creo que dio un plus para bajar los niveles de estrés ahora en estas semanas y que pues todos estuvieran en una misma sintonía, ¿no? Creo que esa parte también no ayudó muchísimo la forma del discurso desde arriba, ¿no? Desde afuera de la escuela. Creo que ahí tenemos también unos desafíos. Así es, Jesús, sí, un desafío. Ahí te veo con inquietud de comentar algo. Sí, bueno, sobre todo esto que dices, prácticamente las contradicciones. Si la contradicción venía, todos sabíamos, venía desde la parte de arriba, pues sobre todo por mencionar algún caso, la carta, ¿no? La carta que tenía jerárquicamente, pues tienes un apoyo y después dices que ya no lo tienes, entonces tu organización, para empezar, ya se fue abajo, ¿no? Entonces, ahí en ese punto sí coincido en esa parte, o sea, tenemos parte para cambiar, pero podríamos hacerlo mucho mejor, pero sin embargo, a veces la organización jerárquica que tenemos, pues sí, no es muy grata, entonces también yo digo que también depende de la cultura de nosotros ya como mexicanos, que así como digo una cosa, digo otra cosa, entonces, pues no estamos jugando, aquí prácticamente es tomárnosla en serio y creo que el mismo, por mencionar las mismas pues, los mismos líderes pues nos dan esas contradicciones que pues se supone que es una educación y en todos los países siempre hay que priorizar una educación y lástima que aquí en México pues no la vemos porque claramente no la estamos viendo reflejada, que principalmente no la vean como la escuela como un instrumento de sabiduría, como un instrumento de en verdad de aprendizaje, si no lo ven con todos, menos con esa parte de sabiduría y emprendimiento o aprendizaje que llegues a localizar en la escuela. Y bueno, principalmente pues lo menciono, yo digo que las contradicciones también de estas jerarquías de los líderes más altos, pues ahí es un completo, que dejamos igual, lo que decíamos, a un maestro solo trabajando y tápame a un bache que debes de darme resultados. Y creo que ahorita sí debemos de estar presente en esta, de dar resultados, pero dar resultados ya de manera diferente, no de una misma manera. Tenemos que buscar diferentes estrategias, estrategias sabemos los maestros que tenemos bastantes para trabajar. Entonces aquí necesitamos ya una buena conducción para tener ese, valga la redundancia, ese amalgamiento en el que había repetido, de padres, docentes y ya pues también personas, jefes inmediatos. Entonces creo que en esas contradicciones, creo que es nuestro problema también como mexicanos, que llegamos a sentirnos como docentes o como también padre de familia o docente, pues solos en ese aspecto para nuestra educación, que debería de ser como que lo primordial. Sí, así es. Creo que a nosotros como sistema educativo nos falta precisamente trabajar como un sistema de trabajo colaborativo, en equipo, cooperativo, que vamos a hacer lo que nos toca con el compromiso y la certeza de que vamos hacia el mismo fin. De hecho, pues creo que ese es el sentido verdadero del proyecto escolar de mejora continua y todas las acciones que se generan alrededor de él. Y por eso tuvimos un consejo técnico previo y un taller intensivo en el que estuvimos desenrollando todos esos detallitos que vimos durante todo lo que se había trabajado a distancia y que dijimos, vamos a plantearlos para trabajarlos en este momento. Al respecto, ahí en el mismo proyecto escolar de mejora continua se hace mención de un aspecto que nosotros también lo estuvimos dialogando por fuera. Los recursos, ¿de dónde vienen los recursos para poder crear a las escuelas como un espacio apropiado, ya no digamos digno,
para los estudiantes, que regresaran a un entorno bien cuidado, bien planteado en cuanto a normas de higiene, medidas de sanidad y otros aspectos, porque las escuelas no solamente se trata de eso, de tener un ambiente inocuo donde van a estar sanos de poder contagiarse de cualquier enfermedad, sino que también requieren de otros servicios y requieren de otras, digamos, ayudas. El presupuesto. Este tema nos lo propuso el maestro Jesús y me gustaría que nos explicara a grandes rasgos a qué se refería la pregunta que nos hacía en el video. Pues sí, bueno, pues básicamente pues hablábamos de lo mismo, ¿no? Pues del ejercicio del gasto público. Todos sabemos que siempre el ejercicio del gasto público nos pueden llamar en los informes, en cada aspecto que sí se nos da apoyo a las escuelas y a veces como docentes nos echamos a la bolsa padres de familia en conflicto porque pues nos mencionan que el gobierno ya sea federal o estatal está dando el apoyo a las escuelas y todos prácticamente, creo que ningún compañero docente nos dejará mentir, pero pues se ve claro que a veces los docentes, ¿sí? Y padres de familia son los que mantienen prácticamente la escuela, porque pues del ejercicio del gasto público, pues nos da nuestro sueldo, pero para el mantenimiento de las escuelas y las infraestructuras, porque tenemos unas infraestructuras a veces muy grandes, pues lo tiene que solventar el padre de familia en algunas veces y docentes también, por la falta, como ya habíamos platicado, insumos. Y era esta una pregunta, si alguno de ustedes había creído que en verdad ahora en esta pandemia, pues había escuchado que pues había muchos apoyos a todas las escuelas y pues la mayoría, mi pregunta era para la mayoría de mis compañeros que pues reportaban y decían, pues en mi escuela no encontramos nada, en mi escuela no me dieron nada, o sea, yo puse los insumos, los padres de familia pusieron los insumos, entonces esa era como algo que a voces de escuelas decían varios compañeros, mi escuela a lo mejor dice que es beneficiada, pero pues en realidad no ha llegado el apoyo. Entonces creo que ese punto es lo que yo veía que aclarar a veces, porque pues el mantenimiento prácticamente es de padres y docentes para una escuela. Y pues ahorita es muy grato porque si sabemos que regresamos a una escuela ya sea de manera híbrida, tenemos que tener bien un compacto de instrumentos, de medicamentos para poder regresar a una escuela. Sabemos desde que regresamos los geles antibacteriales, a lo mejor guantes para mis docentes, cubrebocas. Creo que también como todo empleado, que somos nosotros, como todo empleado, pues necesitamos tener esa parte, ¿no? Esa de que por si alguno de ellos sale con casos COVID, pues ya no puede ir a una institución federal o estatal porque pues ya no hay cupo, entonces tienes que recurrir particularmente y esos gastos pues ya salen pues de uno mismo, ¿no? Entonces a eso era lo que yo me refería. A veces se habla de ese ejercicio del gasto público de apoyo hacia otras escuelas y a veces no lo vemos reflejado, que en la mayoría de veces, pues no me dejarán mentir mis compañeros, pues lo vemos reflejado, ¿sí? En nosotros mismos como en padres de familia y en docentes para recurrir a esto. Entonces, creo yo que si volvíamos a las escuelas, pues sobre todo la implementación tenía que estar completamente una escuela equipada y pues lamentablemente pues no tenemos la mayoría de escuelas muy equipadas para prevenir casos de este índole. Sabemos que a veces no algunas escuelas no habían regresado por falta de agua potable, por falta de luz, por algunas que fueron vandalizadas, saqueadas. Entonces, hay que ver en esas circunstancias que a veces, pues, hablando ya de esto de recursos, pues es meternos en mucho embarañamiento en este sistema, ¿verdad? Pero pues solamente hablar de estas realidades, en verdad, que es lo que en las escuelas a veces vemos y pues todos no lo damos a la luz, lo damos a notar porque pues sí, carecemos a veces de muchas cosas en una escuela. Creo que ese era mi enfoque. ¿Por qué? Porque no vemos reflejado esa característica. Así es, y pues incluso hay muchas familias que desconocen este aspecto y consideran que las cuotas no se deberían de dar, y han habido campañas políticas previas que han manejado ese esquema como un gancho para poder tener seguidores, cuando en realidad lo sabemos quienes estamos allí. Como bien lo dices, el mantenimiento proviene de los que estamos presentes, no viene desde arriba. Y eso, pues, ahorita se ha evidenciado más la necesidad de que exista un programa, digamos, federal que pueda lograr cumplir
con apoyar a todas y cada una de las escuelas que existen en el país, porque sí es cierto, existe un programa, pero es específicamente para ciertos centros educativos con ciertas características, y aún así, esos centros educativos, para poder acceder a la compra de materiales, necesitan cumplir ciertos requisitos. Entonces, casi siempre todas esas compras vienen ya predeterminadas a dónde se puede ir el recurso y cómo se puede invertir. Y siento que también ahí hace falta cierta autonomía de parte del ejercicio de ese gasto público para que las escuelas realmente compren lo que les hace falta. Por ahí al respecto vi una publicación hace unas horas en Horizontes que hablaba sobre lo que viene siendo el presupuesto que ya está programado. Fernando, tu opinión y si quieres abundar sobre este tema. Sí, la verdad que sí, siempre es bien interesante hablar sobre dinero. En nuestro país sigue siendo como hasta tabú en algunas comunidades, pero precisamente por esa narrativa, ¿no? De que todo es gratis y nada te cuesta. Pues la verdad es que es una falacia, porque todo cuesta, todo cuesta. Y voy a hablar un poquito acerca de eso, porque a mí me llama mucho la atención que algunos docentes con los que he conversado nos dicen que los papás pues no cubren los salarios de los maestros. Y la verdad es que técnicamente, por el centralismo que existe, podríamos decir que sí. O sea, las familias aportan para que a educación se le asigne determinado presupuesto. El problema es que pues no se asigna lo suficiente para cada escuela pública en el país. Es imposible, o sea, no es posible, y menos si ese recurso que proviene de impuestos, pues solamente lo da cerca del 50% de la población económicamente activa. O sea, hay 50% que no está tributando, y entonces eso genera más carga fiscal en un sector de la población, ¿no? Pero digo, esas son cosas que no se hablan muchísimo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el tema del gasto? Entonces, pero ya tienes un problema ahí. Y sí, justamente está el proyecto de presupuesto. Hay una primera versión que se discute en las cámaras, y esto puede haber modificación, y es ahí donde entra la discusión de pues, técnicos, maestros. Algo que me sorprende mucho es que el sindicato no le entra, y esto sí debo decirlo, y no sé si ustedes, pero incluso tienen un comunicado donde dicen que apoyan el proyecto de presupuesto, así como está, porque dicen que es suficiente. Cito textual el comunicado del CENTE. Es suficiente y y cubre todas las necesidades del sector, ¿no? Y lo entiendo, porque digo, para el sindicato lo importante es que se cubran los salarios, porque de ahí que pues la tienen para administrar. Si eso no está, pues ¿qué dinero van a tener? Entonces, ahí me asoma muchísimo. Entonces, en esta temporalidad que tenemos, en esta ventana de oportunidad para hablar, básicamente, pues con los tomadores de decisión y llevarles los datos, pues podemos ofrecerles cifras como si quisiéramos que cada escuela en el país tuviera un kit de higiene para las escuelas, que sería como insumos básicos de higiene escolar, necesitaríamos asignarle más de 3,000 millones de pesos al presupuesto en educación. Y eso sería pensado para que cada bimestre se aplique. Entonces, ponle en un año 5 veces 3,000, o sea, necesitamos 15,000 millones de pesos para cubrir un kit básico, trapeadores, escoba, cloro, el Lysol si quieres, cosas como de reuso, ¿no? Entonces, el presupuesto se vuelve una bola de nieve imposible casi de poder augurar hacia un año siguiente. Entonces, no sé si recuerdan, pero yo les decía, es que esta manera de centralizar tanto el dinero, pues al final no te permite monitorear tanto las cosas. Y pues ocurre estas filtraciones, ¿no? A lo largo del camino, que pues ya te llega una mínima, ¿no? Entonces, de ese presupuesto que tenemos para los, pues menos del 10%, 12%, pues es el que nos permite jugar para poder asignar a determinadas escuelas algún apoyo. Y pues claramente es insuficiente, todo el resto va a salarios. Entonces ya tenemos un problema. Ahí la cuestión es cómo hacemos para que las escuelas pues también puedan hacerse de recursos. Mientras estén centralizadas, pues eso no va a ser posible. Poder tomar su propia decisión sobre el dinero. Incluso hay programas, como la escuela es nuestra, que ni siquiera llegan. O sea, ya hay algunas denuncias de eso, se roban el dinero en algunas otras. Y claramente es un programa que, al ser administrado desde las familias,
pues está causando también ciertas incertidumbres, ¿no? Y obviamente a eso le sumas que con la falta de experiencia, pues se construyan cosas de muy baja calidad, ¿no? O que se compren alimentos de bajo contenido nutritivo, ¿no? Pues es para lo que alcanza una sola ocasión. Si una escuela recibe, al menos en este sexenio, pues ya no puede optar por otro recurso. Entonces, son programas que sí apoyan algunas escuelas, pero también hay que ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y en el tema de lo local, pues también es muy interesante lo que dice Manuel con respecto a San Luis Potosí, por ejemplo, que en su sexto informe el gobernador dice que hubo 4,379 escuelas beneficiadas con alguna obra o con algún recurso. Pero la verdad es que pues no sabemos exactamente a qué escuela y qué recurso llegó. No tenemos esa información. Y pues de aquí un mensaje a la Secretaría, por favor respondan a esa solicitud de información, donde estamos pidiendo ese listado para ver pues dónde, ¿no? Y efectivamente poder llegar a la escuela y decir, a ver, aquí hay 200,000 pesos que se aplicaron, ¿dónde está la obra? Pero esto cuesta, ¿no? En el ejercicio del gasto público, porque la información también es muy opaca, o también se buscan cualquier resquicio para no responder o responder de alguna u otra manera, ¿no? Que al final de cuentas es una respuesta, pero no te dan la información. Entonces, es una cuestión que hay que ir afinando también en temas de gasto público, ¿no? Entonces, es una maraña de procesos, de cuestionamientos, y en este ánimo de sumar, pues yo sigo con la misma, ¿no? Yo creo que el Estado debe dejar de este y de incentivar la demanda, ¿no? Yo creo que si hay 100 padres de familia en una comunidad y si el Estado les permite un voucher, un cheque de 1,500 pesos, que vale únicamente para primero de primaria, por ejemplo, el padre va y lo deposita en la escuela que quiere para su hijo. La escuela ya tiene 1,500 pesos en ese cheque para cobrar y ese dinero lo puede utilizar inmediatamente para lo que requiera, ¿no? Creo que eso sería mucho más, si no es la perfección, yo creo que sí nos permitiría mejorar de una manera acelerada, incluso si lo piloteáramos en las escuelas más vulnerables, en contextos más vulnerables, creo que nos daríamos cuenta también de otras cosas que estamos dando por hecho, ¿no? Como la importancia de la educación para las familias. A ese también sería un tema súper interesante, ¿no? Pero en fin, en temas de gasto público, sí que las familias y los maestros entiendan que es un proceso mucho más político que de beneficio directo a la escuela. O sea, hay un montón de cosas y de variables que se van a mover y que si quieren incidir en el presupuesto, maestros pues hablen con su diputado local, busquen a sus autoridades locales y hagan las peticiones ahora, porque el presupuesto viene reducido y no va a alcanzar para muchas cosas. Adelante, Jesús. No, pues sí, la verdad es, como dice Fernando, hablar de este gasto público deja mucho embarañamiento conjunto y como seres humanos pues nos dejan una gran desconfianza. De por sí ya la tenemos y somos de los países que tenemos más corrupción, entonces creo que en esta parte todavía pues hablar de este tema como bien mencionaba yo, que es interesante y hablar de este tema es algo de embarañamiento que casi nunca vemos una claridad como lo menciona Fernando, dice que pues la solicitud está y no hay tenido respuesta, entonces ahí ya tenemos una gran desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos claridad completa. Eso es lo que yo veo también en esa parte y pues sí, como mencionaba, algunos otros países que se supone que económicamente son más bajos que nosotros, tienen un mejor aprovechamiento escolar, pero ahí nos damos cuenta que ahí le dan una prioridad a la educación. Si nosotros nos regresaríamos más de unos 50 años, 60 años atrás en México, creo que a lo mejor se tenía una educación de calidad en ese tiempo, en esas circunstancias de que ahora tenemos. Creo que, bueno, estamos hablando también de que en Latinoamérica pues somos el país que invierte solamente un 4,9% en su educación, que prácticamente hay países como Brasil o Argentina que invierten un poco más, sí, para su educación. Entonces, y no estamos viendo nosotros resultados. Esto creo que
que no sé a lo que estemos llegando, si en el tema posteriormente que hablaremos ahorita de preparación para nosotros, ¿será acaso el problema o será exactamente si en esta médula de este gasto público, del ejercicio del gasto público, el recurso, que un recurso tener, pues para poder tener unos buenos profesores, tener unos buenos alumnos, tener un sistema de educación perfectamente. Creo que en México tenemos una gran facilidad que pudiéramos tener una buena y gran educación, sobre todo por las lenguas que tenemos, rescatando las lenguas indígenas, rescatando nuestros patrimonios culturales, y creo que de esa parte estaría muy bien cimentada si también le diéramos del gasto a esa identidad, y creo que eso es parte que también podríamos cimentar, ¿sí? En base a valores. Aquí llegamos de nuevo a estos valores y a la cultura de mexicano, ¿sí? De hablar exactamente de una educación para la patria, para nuestra patria, de amar en verdad nuestra nación, como ahorita 15 de septiembre podemos salir a gritar y decir, no, sí soy mexicano, y sí, aunque los mexicanos seamos corruptos, llegamos tarde, etcétera, pero cambiar esas ideologías principalmente, ¿sí? Y creo que eso del gasto público es un tema que, como dice Fernando, es tabú, que hasta mismos docentes no queremos decir, porque pues también en base a circunstancias pues ya no podemos expresarnos de diferentes maneras, porque es como un tabú de decir, pues es que ya no podemos decir nada porque pues no podemos hablar de los dineros en circunstancias de educación o otras circunstancias que vienen a quejar pues a las diferentes, porque pues sí, como hay proyectos y benefician a una que otra escuela, pero aquí regresamos a nuestra forma e ideología que tenemos a veces de corrupción y de mala implementación de ese aspecto. Creo que ahí, creo que en este tema que viene, que nos mencionaba la maestra, que es en verdad, si vamos como docente, en verdad, consta de nosotros o en qué va a ser la preparación. Creo que con eso queda muy bien ligado ahorita un tema que vamos a hablar, porque efectivamente estamos hablando también de dinero para este aspecto. Así es. No sé si querías agregar algo antes, Fernando. Ya se me olvidó. Yo lo único que quería agregar en esta parte, Perdón, sí. sí, era que, por Ahorita ejemplo, regreso, como sí, dale. decían ustedes, aplicar el recurso también tiene que ver con conocer el país, porque yo soy testigo de algunas escuelas que han sido beneficiadas con programas federales que realmente no tenían por qué serlo. Son escuelas que están en las comunidades, y no porque no lo merezcan, sino porque realmente allí no se les va a dar explotación y uso adecuado a todos los recursos que se compraron. O a una escuela que conocí que le dieron 1,000,000 pesos o 1,500,000, no recuerdo la cantidad, tuvo que comprarse cosas que después ya no sabía ni qué, sillas, computadoras, vestuario para danza, tengo que comprar libros de biblioteca, ¿qué más? Me tengo que gastar el dinero, pero realmente cuántos alumnos eran beneficiados con ese costo y ese gasto a partir de un proyecto, y pues máximo 20, y allí se iba a quedar la escuelita porque iba a bajar en alumnos, y sí, la escuela muy bonita, muy bien en infraestructura, pero realmente ¿a quién? ¿A cuántos les iba a llegar todo ese beneficio? También creo que ahí en el modo de direccionar, de dirigir el programa, tiene que estar una persona que sí conozca realmente la zona en donde se va a aplicar, y que exista una coherencia entre si voy a dar 500,000 pesos para que esta escuela se reactive, tal vez le hace más falta a la escuela urbana porque está recibiendo más alumnos que a la escuela rural, y a la escuela rural le destino una parte menor, pero que también le llegue, y ahí de cierto modo beneficiaría a 2 centros escolares. ¿Y Fernando? Sí, pero es que justo la lógica no existe. O sea, en el tema de la discusión del presupuesto se van por sistemas, por modalidades, por subsistemas. O sea, y ese es el rollo, porque al final de cuentas estás hablando de números, ¿no? O sea, ¿cuántas escuelas van a esto? Pues tantas. Ah, no, pues es igual número que este. Pero se desconoce por completo el tema de la situación particular de cada comunidad. Es ahí donde yo veo un absurdo, porque estás hablando de miles de millones de pesos que estás distribuyendo nada más con ver, como en una fiesta, ¿no? Te imaginas cuántos niños van a ir a la fiesta y compras un pastel para ese número, ¿no? Pero no sabes pues, las situaciones que viven cada uno, o si van a venir o no. O sea, esos detalles no se discuten en el interior
en la decisión de la asignación de presupuestos, y es donde yo veo que es un absurdo estar discutiendo eso en cuestión de la oferta. O sea, debería pasar hacia la demanda y que cada familia decida a qué escuela llevar a su hijo. Eso realmente habla de libertad, ¿no? Que es un tema mucho más amplio, pero bueno, o sea, mi postura es esa. Creo que debemos ir teniendo una discusión hacia hacer más efectivo el gasto público, que al final de cuentas es de todos los que pagamos impuestos. No es del Estado, no es del gobierno, es nuestro dinero. Y quienes tienen la fortuna de llevar a sus hijos a una escuela privada, piensa esto, están pagando doble. O sea, están subsidiando la educación pública, pero a la vez hacen un sacrificio, en muchos casos, no en todos, en muchos casos, por llevar a su hijo a una escuela privada porque creen que es lo mejor, ¿no? Y en eso se puede discutir qué es lo mejor, ¿no? Pero se me hace totalmente injusto por ese lado, ¿no? Entonces, creo que si cada familia tiene un monto asegurado para una educación de su hijo, él puede decidir a dónde llevarlo. Incluso, bueno, Valles es lo que más conozco, pero hay casos también en San Luis, donde sus hijos, donde las familias cruzan la ciudad para llevar a su hijo a una escuela que está a 2,5 kilómetros de su casa, cuando hay una escuela enfrente, ¿sabes? ¿Y por qué deciden llevarlo a 2,5? ¿Por qué sacrifican tiempo, recurso, dinero en llevar a su hijo a otra escuela más lejana, en lugar de llevarlo a esa escuela de enfrente? O sea, ya desde ahí están haciendo una decisión de vida, ¿no? Y es muy respetable. La cuestión es que ellos tengan el poder de decidir, ¿no? Así es, y es parte de esta reflexión a la que queremos llegar con todos ustedes, los que nos están viendo, en el hecho de que realmente lleguen más allá de lo que se ve en una escuela. En una escuela podemos ver un filtro a la entrada y tenemos que estar pensando también en todo lo que hay detrás de ese filtro. No es algo gratuito que llegó de pronto la persona que está con el termómetro, la persona que está con el gel, las escuelas que ya tuvimos que comprar un dispensador para agilizar la entrada. Entonces hay muchas cosas alrededor de estas acciones que las escuelas hacemos y que muchas vienen determinadas por otros factores, otras variables, y que muchos son aleatorios. Entonces, en ese aspecto también está el otro sentido, y era el que yo les proponía en el tema. Realmente nosotros estamos evaluando y estamos siendo evaluados en todo momento. En este aspecto, yo quería dirigir la cuestión a si realmente los resultados que nos arrojan todas las evaluaciones a las que estamos sujetos los utilizamos para un proceso de mejora continua, como es el fin de la evaluación, o si realmente estamos llenándolos como parte de un requisito de trámite administrativo que nos lleva a la simulación, cosa que hemos abundado con gran frecuencia en los programas que hemos visto. Porque es cierto, yo lo hablo, por ejemplo, desde la perspectiva personal, como lo dijo Jesús al principio. Hemos sido parte de un proceso de evaluación de promoción, en mi caso horizontal. Hay quienes estuvieron vertical y horizontal y están viendo sus resultados, y yo escuchaba a los maestros decir, me fue muy mal en el examen. Y realmente al preguntarles cómo te fue en el examen argumentado y en el examen de opción múltiple, les había ido muy bien, pero ellos se englobaban a su puntaje y decían que les había ido mal. Y ahí era donde yo reflexionaba, realmente, ¿qué utilidad le van a dar esos docentes a ese resultado que tuvieron? Y ahora con la necesidad que tenemos, por ejemplo, de prepararnos para un modelo híbrido. Bien lo dijo Jesús, no estamos totalmente preparados como docentes porque seguimos aprendiendo día con día, y creo que ese es parte de uno de los retos que no dije al principio. Como maestros tenemos que volvernos a preparar en pedagogía y en didáctica, porque la cuestión actual es tan distinta a la que se nos enseñó en nuestra formación inicial en la escuela normal, en la pedagógica, en la ENESMAPO, donde nos decían, vas a llegar a un grupo que tiene estas características, que van en un estadio de crecimiento, etcétera. Y ahorita pasamos una pandemia con los niños estudiando en casa, con niños que regresan a la escuela y que de pronto hoy, por ejemplo, les puse un ejercicio y los niños no avanzaban, era que tenían que trazar ángulos y estaban esperando que yo les dijera cómo, y la duda fue, ¿por qué? ¿Por qué me están esperando? ¿A quién necesitan? Y muchos de ellos, pues es que mi papá me decía, mi mamá me explicaba, mi mamá me hacía, incluso salieron ya esas frases. Y entonces allí uno se plantea ese reto. A ver, si yo salí en un puntaje de tanto a tanto, ¿realmente como docente estoy siendo la persona capaz para poder atender el grupo que tengo al frente, en mi caso, o no? ¿Qué voy a hacer con esos resultados? ¿Me van a servir para decir, sí, allí los dejo en el cajón y el próximo año me preparo? O por el contrario, me voy a preparar porque hubo maestros que es que no me contaron nada más la licenciatura y pues eso es bien poquito. Entonces, ¿qué vas a hacer?
¿Te vas a preparar en un posgrado porque quieres más puntaje y realmente vas a valorar la formación que allí obtuviste? ¿O nada más lo vas a hacer por un puro requisito administrativo? Creo que son muchas cuestiones alrededor. Y ahorita que estábamos dialogando, también recordaba mucho la premisa de lo que fue la evaluación de la reforma en 2013 en el gobierno de Peña Nieto, que decía los mejores maestros estarán a cargo de las escuelas para que sean las mejores escuelas y tengan los mejores alumnos, cosa que no es una garantía. ¿Por qué? Porque hay docentes que son muy buenos para contestar un examen, pero en la práctica realmente no dan lo que llamamos el ancho. Entonces también allí me gustaría poner sobre la mesa con ustedes esta reflexión y ver qué opinan. ¿Ustedes consideran que tanto la evaluación que se nos hace como docentes, que va en muchas vertientes, y la que ya hicimos para nuestros alumnos, realmente consideramos como maestros ese resultado el punto de partida para hacer un plan de acción e intervención como está marcado, o solamente lo vimos como que ya llenamos el sistema de captura digital, como lo llenaron con nosotros, ahí están los resultados, director, aquí los tiene y se van a ir al archivito, ahí se van a quedar y van a salir el día de consejo técnico, salimos bien, salimos mal, ¿o qué estamos haciendo? ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva? ¿Qué sería recomendable para los docentes que nos escuchan que lo reflexionaran? ¿Quién de ustedes quiere participar primero? Yo ya participé. Bueno, si quieres, esa es una pregunta, pues que sí, o sea, ahorita nos sentimos, lo digo de parte personal, pues sentimos que esa evaluación, como varios compañeros ya lo hicieron notar, y a lo mejor también yo, en algún punto para el magisterio, en algún fragmento, creo yo que en algunos casos pues la vimos como de manera solamente meramente requisito, pero marcando un punto que creo que también ahí es importante mencionar, el incentivo económico. Creo que ese es, además de requisito, creo que prácticamente la mayoría de los docentes, por la iniciativa de tener un poco más de ingreso, creo que fue un reto, hago el examen porque necesito ese aumento. ¿Por qué? Porque las circunstancias que a lo mejor de sueldo no competen para cumplir diferentes gastos, ¿sí? En ese punto yo concuerdo con que decían algunos compañeros que decían que más que nada lo hacían por un requisito de no tanto de superarse, sino con el incentivo de satisfacer sus necesidades, pero necesidades de básicas, ¿sí? Con ese, a lo mejor varios compañeros decían, con ese ingreso pues ya me compro otra cosa, ya me compro algo para mí, incentivarse personalmente, algo para ellos personal. Creo que más que nada de lo administrativo también lo veo como en esa parte, que el docente tenía la iniciativa esa de decir, bueno, pues a lo mejor gano más y pues yo me va a ir mejor y pues como quien dice, pues rindo más como persona, me quiero a mí mismo y puedo rendir más como docente en algunos casos. En algunos otros casos, pues también se está viendo que pues es por querer avanzar y por ver las fallas que tuve para el siguiente examen, pues echarle un poco más de ganas, ¿sí? Pero prácticamente, la verdad, con los compañeros que he platicado, pues no lo vemos como que lo tomemos mucho de que en qué fallé. ¿Por qué? Yo lo veo que no lo toman mucho de que en qué fallé porque la evaluación, pues principalmente por este programa no se vio muy clara. Entonces, al ver que no tenía ni claras las indicaciones que me daban, al ver que parecía que estábamos jugando, que si decían que los iba a publicar hoy, no, pues los publico mañana. Creo que en esa parte como que el docente pierde esa desconfianza y pierde esa iniciativa de tener respeto a los resultados que salgan en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque no le voy a tener respeto a alguien que me dice, a ver, todos tus requisitos, ok, cumpliste con todos tus requisitos, y en algunos ni siquiera les tomaron algunas maestrías, especialidades. Entonces, ¿cómo voy a tomar en serio una evaluación que ni siquiera está bien estipulada lo que me va a evaluar? Y lo que creí que yo iba a sacar no me lo anotó porque no se le olvidó o por X razón. Entonces creo que también lo vemos de esa parte, que el docente, bueno, yo también lo veo muy personal, entonces no lo vemos que lo tomemos como referencia en que estoy mal para retomarlo. ¿Por qué? Porque en esta parte, pues al ver que te está revisando a veces mal, porque a veces como docente pensamos, pues es que me revisó mal porque no me tomó en cuenta a lo mejor mi antigüedad, no me tomó en cuenta la especialidad, no me tomó mi maestría, no me tomó a lo mejor en cuenta el doctorado.
en la argumentación salí súper bajo, pueden haber dicho, porque me ha tocado compañeros que dicen, es que salí muy mal en argumentación, pero pues utilicé los tecnicismos que me decían y los tecnicismos que venían marcados así, casi compañeros que como bien dicen, se aprenden todo por completo y los utilizan y prácticamente pues quedan que muy baja calificación. Creo que en ese punto algunos pues sí los tomarían con punto de referencia, pero algunos otros no. Yo estoy en esa circunstancia de tomar un poco nada más y no tomarlos por completo. ¿Por qué? Porque por esa misma seriedad de que si no te doy el resultado hoy, te lo doy mañana. Y pues en las evaluaciones, te iba a evaluar esto, pero siempre no, te voy a evaluar la otra parte. Y creo que, como bien mencionaba ahorita la maestra, pues en esta parte de que algunos maestros pueden ser muy buenos para resolver exámenes, pero sobre todo la práctica, pues como bien dice, la práctica hace al maestro. Entonces, esa parte la sacamos fuera. Y para un examen bien de evaluación a un docente, y para que un docente creo que yo pueda avanzar profesionalmente, en mi punto personal yo veo que si puedo hacer el examen teórico me parece perfecto, pero también si revisas mi práctica, pues me va a servir mucho mejor, porque lo que me preguntaste teóricamente lo vas a resolver en la práctica. Entonces creo que va ligado en ese aspecto. Yo, sin duda alguna, pues solamente, como les menciono, lo tomaría un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces algunos docentes van a decir, es que salí súper bajo el puntaje. Y pues ya a lo mejor ya no soy buen maestro. Y sin duda alguna hay unos que salieron con puntajes muy bajos, ahorita, a lo mejor por antigüedad o por el examen, pero en clase son una maravilla de maestros. Y que ahí decimos, es que aquí hace falta que le revisen su práctica. ¿Por qué? Porque en su práctica es un buen profesor, en su práctica te maneja las teorías, te maneja prácticamente bien argumentado todos los temas, pero en práctica. Creo que yo en ese aspecto, pues, sí lo veo un poco desconcertante, porque personalmente yo tomaría solamente una parte, un poco, solamente lo que argumenté, lo que vi, porque sí es muy complicado ahorita verlo también, ahorita que si lo tomo, de ahí voy a partir. ¿Por qué? Porque no tuvimos, para empezar, esa seriedad. Para empezar, no tuvimos esa seriedad de este programa. Yo lo veo en esa parte, que no sirve por completo, como no me serviría como docente por completo, para agarrarme, a lo mejor de punto, para teóricamente sí, pero creo que como crecimiento no sirve porque no lo ves en la práctica, en esa función. Y entonces, en la vuelta de esta propuesta, la evaluación de los alumnos, ¿se tomaría en el mismo sentido? ¿Fue una captura digital? ¿Hubo un examen exhaustivo? Mucha lectura en algunos ejemplos. ¿Allí cómo la tomarías tú? También en ese aspecto, pues vemos que tenemos un gran bache de educación ahorita, un completo. Entonces, esta evaluación diagnóstica también es como que imponer a lo que pragmáticamente decía Fernando anteriormente, llegar a imponerle la monotonía de que debemos de cumplir con esto. Creo que aquí también el sistema tuvo que haber diversificado esa, como ya lo teníamos que ver en los distintos, en el set que tuvimos, ¿sí? Que algunos contenidos los niños de un grado pues no los logran consolidar. Creo que en esta parte con los niños también es muy pragmática de números, decir cantidad. Y creo que ahorita no debemos de hablar y otorgar un número, sino que a lo mejor pues a una redacción de contenido, que qué es lo que sabe el niño, ¿sí? Y irnos a los aprendizajes más concretos, no otorgarle un número, no cumplió, sí cumplió, y volver a lo mismo de ponerle la numeración. Y nos quedamos igual porque es una monotonía que subimos digitalmente, capturamos digitalmente, pero en realidad no sabemos qué contenido preciso en algunas circunstancias trae el niño, ¿sí? O qué vivió en casa en esa parte. Entonces, creo que en esa parte, pues también nos sirve para saber en algunos aspectos qué temas no domina, pero pues también lo estamos haciendo de nuevo monótono. ¿Por qué? Porque sabemos después que si nos sale en la evaluación diagnóstico que no domina, pero tenemos ese problema de que el sistema ya nos está diciendo, pues ya, maestro, consolida ese aprendizaje que en el diagnóstico. Entonces, pero si el niño se quedó en tercero, cuando nos fuimos de pandemia y luego pasó a cuarto, y el aprendizaje que no consolidó es de tercero, ni de cuarto, o sea, es una
Creo que ahí el diagnóstico tiene que tener a lo mejor algo más específico en ellos y no solamente otorgarle nada más y poner y capturar y dar resultados, porque es prácticamente lo que estamos haciendo lo mismo de antes. Dame resultados, dame números y otorga la calificación. Si el niño aprende bien y si no aprendió, pues ni modo, vamos a seguirle. Entonces esto es como que lo veo muy de esa manera todavía. Como docente yo lo veo igual. O sea, seguimos y vamos a recaer a este rezago educativo de nuevo que estamos y ahora pues a lo mejor la estamos complicando. Sí, pareciera que quedamos círculos. Fernando, ¿tú qué opinas desde tu perspectiva un poquito más global de estos procesos de evaluación, tanto para los docentes como para los alumnos? Sí, la verdad es que, híjole, pienso muchas cosas, a ver, muy polémicas, ¿no? Es justo eso, ¿no? O sea, el pensar en una escuela diferente es también pensar para qué evaluamos, ¿no? Y por qué evaluamos. En el sentido de el tema de los exámenes, creo que en este periodo gubernamental, creo que son un fiasco, o sea, la verdad. Si en 2013 los maestros se quejaban por una cuestión meramente técnica que tenía que ver con la productividad del ser profesional, pues ahora que no hay trabas, no veo ningún maestro quejándose arduamente por estos procesos que han dejado mucho que desear, la verdad. El tema, tan solo el tema que decía Manuel de publicar fechas, cancelarlas, dar otras, hasta generó en los maestros también enfermedad, ¿no? Esta cuestión de ir por resultados cuantitativos más que cualitativos, esta ventana de oportunidad que se le abre nuevamente al sindicato para armar el listado final, pues también te abre otras ventanas de participación, pues que ya han demostrado también tener sus asegúnes, ¿no? Entonces, creo que el proceso, si antes era un examen y tenía como indicios de que iban a aprovechar el tema de la práctica en el futuro, pues ya con todo este proceso de cancelación, pues se viene abajo y todo se queda en un examen. Y yo creo que hoy sí pasa un examen, prepárate para el examen, y si lo pasas, pues ya estás, ¿no? Pero luego viene lo que no les dicen, o sea, sí hay un incremento por ley, pero eso está sujeto al presupuesto, lo que ya hablábamos anteriormente. O sea, que hay un presupuesto asignado para un salario que ya se dio en 2021, pero de ahí a incrementos, pues quiero ver eso, o sea, quiero ver ese trompo a la uña que se va a aventar el gobierno federal tratando de responder a todos los salarios que tendrían que asignar en cada estado, ¿no? Entonces, eso va a ser un tema, ¿no? Y creo que no podría decir que todos son para la mejora continua el tema de la evaluación o todo es para la simulación. Creo que eso depende de la variable de que no está ligada a una cuestión de productividad. Y lo digo claramente, o sea, si me va bien o mal, eso solo me importa a mí. Digo, lo que enseñe o deje de enseñar, pues eso no tiene mayor impacto en mi trabajo, o sea, prefiero, ¿no? Y las familias pues también no tienen un poder en ese sentido, no pueden elegir al mejor maestro para su hijo, incluso en la misma escuela. Y eso lo viví también como docente, o sea, no se puede elegir, es el que le toca, ¿no? Y eso, si es bueno, malo, regular, pues no importa, o sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que te toca, ¿no? Entonces, esas son cuestiones también que impactan en una evaluación, porque pues, al final de cuentas es muy, muy individual, y eso sí sirve, ¿no? Porque los resultados son, incluso en algunos datos confusos, son ambiguos y fáciles de caer en muchas interpretaciones dependiendo de quién le convenga, ¿no? Entonces, no me sorprendería que en un futuro cercano incluso haya manipulación de puntajes en ese sentido, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el tema de la evaluación in situ, ¿no? Yo creo también y me sumo a lo que comentaba el doctor Díaz Barriga, ¿no? De que la evaluación no es solamente hacer a los individuos capaces de responder un examen, sino que se tiene que ver qué está aprendiendo en la práctica y qué está aprendiendo con los otros, ¿no? Que es un poco tratando de responder esto que decías, hacia dónde yo creo que el examen, en términos muy pragmáticos, yo creo que el examen debería posponerse hasta 2 años después de estar en pleno. O sea, egresas de la normal,
proceso para ingresar al sistema, ya sea a manera de un contrato, bla, 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 y que la comunidad misma te acompañe. O sea, no necesites un tutor tan ajeno a la escuela donde estás iniciando tu trabajo docente, sino más bien que la comunidad escolar, el directivo, los propios compañeros, o el supervisor en caso de escuelas unidocentes, bidocentes, te pueda acompañar en un proceso de 2 años con todo lo que tienes que saber en terreno de la escuela, de los niños, de las familias, ¿no? Y posterior a eso, pues sí, valorar a través de prácticas, valorar a través de instrumentos escritos, de entrevistas con las familias, etcétera. O sea, es un proceso mucho más largo y más complejo. ¿Para qué? Para que justo tenga eso, cuando terminen esos 2 años, tal vez 3 de contratación, se puede emitir un diagnóstico del maestro, ¿no? Y qué es lo que, y si aún así se quiere este esquema de las bases que yo no comparto, pero bueno, así está, o sea, si se le otorga una base laboral, pues que tenga mucha, ya una experiencia palpable a dónde va a llegar a un nuevo centro de trabajo y que esa misma comunidad lo arrope, ¿no? Y lo siga formando al paso de su trayectoria, ¿no? Porque yo creo que la evaluación es una fotografía de un momento muy específico de cómo estás en ese preciso momento, ¿no? Pero los instrumentos tienen que ser adecuados, pertinentes, suficientes, ¿no? Para poder emitirte no una calificación, sino valores cualitativos de un marco mucho más amplio, mucho más diverso, que tiene también que ver con la formación inicial, ¿no? Entonces, y esto que decías, ¿no? De que a través de una experiencia van a llegar los mejores maestros, pues esa fue la narrativa. Pero yo creo que no solo depende del proceso gubernamental posterior a la normal. Yo creo que las normales juegan un papel fundamental ahí. Porque yo creo que ellos sí, no deben hacer un examen para elegir a los próximos, a los futuros docentes, ¿no? Tienen que abrir ese proceso a valoraciones cualitativas, a un seguimiento mucho más en terreno, de dónde está el muchacho, por qué quiere ser maestro, o sea, trabajarlo desde bachillerato, desde secundaria, hacer un programa de vinculación de alguna manera, para que los mejores prospectos lleguen a formarse inicialmente, y solo los mejores. Sí, yo creo que no los que pasan un examen, sino que ya traen una trayectoria de apego a la comunidad, desarrollo comunitario, etcétera, 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 ¿no? Otras valoraciones. Y eso es lo que te digo cuando hay que pensar diferente. No hay que tener miedo a eso, hay que buscar los espacios para hablarlo y ver la manera de cambiarlo, porque creo que llegue un maestro a una escuela, tiene que ver desde su formación inicial, desde su ingreso al sistema y del acompañamiento que se le da por parte de la misma comunidad, no del Estado. Yo creo mucho en eso, ¿no? En lo local, ¿no? Y obviamente eso tiene que estar ligado a incentivos económicos progresivos que estén acorde a su productividad como docente, a su desarrollo como docente, no nada más porque tiene 20 años de servicio ya, tiene determinados incentivos, no, es también asignación de recursos y eficiencia de recursos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que conversar, pero yo me iría por ese lado, ¿no? En esta conversación. Sí, realmente hablar de cualquier tema que tengamos ahorita en la mesa es hablar de tantos factores alrededor de él para que tenga un éxito y haya un beneficio real, y un beneficio pues también considerando los cortos, medianos y largos plazos. Y en cuestión de evaluación, muchas personas de las que explicaban, esto es para la mejora continua, ok, muy bien, pero aplícalo, llévalo realmente a la práctica, no lo dejes solamente en una respuesta que queda guardada en una estadística, sino que realmente si quieres llevar esa mejora continua al alcance en el que tú estás, que puede ser un alcance de corto, mediano o largo distancia, tienes que ser muy consciente de ello. Y también tiene que ver contigo mismo en este aspecto de la evaluación docente. Siento también que pega mucho, porque bien lo dijo Jesús, qué tan capaz o qué no tan capaz soy para poder dedicarme a esto. Y lo vimos cuando se presentó el esquema del idóneo y del no idóneo. Entonces, desde ahí estaban ciertos parámetros indicados para los docentes, y quienes no ingresaban porque eran no idóneos se veían afectados en lo que era su identidad como personas, pero también como profesionales, y desde ahí ya empezaba un proceso que tal vez con el paso de los años llegaron a la docencia, empezaron a practicar, a trabajar, y aunque son muy buenos, no se lo creen. ¿Por qué? Pues porque hubo un resultado que decía, no eres idóneo para el sistema educativo, y eso, queramos o no, es algo que pesa en la autoestima docente, de la que casi no se habla,
y que existe y que es un punto importante y que se ha visto afectado con los resultados que se dieron en vertical, con todas sus controversias, ahora en horizontal, con todas sus expectativas de quién va a alcanzar y quién no va a alcanzar, y con lo de los docentes de admisión que están en una lista de espera y los que se quedaron y que pues vieron a lo mejor su sueño de un trabajo al que podían acceder y que pues lamentablemente por circunstancias ajenas no se da. Entonces la evaluación sigue siendo un tema en el que tenemos que ponernos a conciencia, realmente a estudiar cuáles son esas variables de lo que queremos obtener en los resultados de información y qué vamos a hacer con ello. Y, por ejemplo, con el de los alumnos, tiene mucho que ver en lo que hemos localizado y que ha sido arrojado por esas pruebas, cómo lo vamos a mejorar ahora con nuestros planes de intervención y de atención durante estos meses de trabajo. Bien, pues para ir cerrando este primer programa de la segunda temporada, si pudieran ustedes dar una breve conclusión acerca de lo que vimos, qué les pareció lo más interesante, qué les gustaría ver la siguiente semana, o tal vez dar algún mensaje para nuestros teleespectadores. Empezaría con Fernando, después Jesús y al último cierro yo. Adelante. Claro, Nancy, no, pues nada más agradecer muchísimo este espacio, que pues ya es de los maestros, la verdad, vamos por eso. Y aquí pues toda esa opinión personal, la idea es poner sobre la mesa estos temas, que en estos tiempos la verdad es complicado por la polarización que existe, pero creo firmemente en que algo que nos va a favorecer muchísimo como comunidad es la discusión de los temas. Tenemos que llegar a buen puerto en cada uno de ellos. Si no los discutimos, pues estaríamos cayendo en un ciclo de falacias completamente. Entonces, agradecer muchísimo a los que se conectaron en esta noche. Arrancamos la segunda temporada, que me parece fabuloso, y pues aquí estaremos cada semana para seguir debatiendo sobre los temas de interés docente y social, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Manuel, Nancy, muchísimas gracias por esta charla. Nos vemos muy pronto. No, pues igual, grato agradecimiento es siempre conversar con ustedes y referente a estos temas que pues sin duda alguna nos dejan algo de índole o la espinita de hablar como docentes y que en esta parte pues demos ese aspecto para expresarnos y sin duda alguna pues coincidimos siempre con los compañeros, tanto con ustedes, tanto con algunos que nos están viendo por ahí y pues sobre todo va en estas circunstancias que estamos y por lo que los tres temas que estábamos viendo, sin duda alguna pues tienen esa vincularidad, a querer o no, los tres de que hablamos en torno a esta sociedad para nosotros y pues son temas que nos van a seguir aquejando en todavía un resto de tiempo y como para nosotros docentes pues nos queda más que aprender de todo esto, pero sin duda alguna es aprender y hacer ese cambio que yo creo que está en nosotros como docentes principalmente, pues armarlo de valor y enfrentarlo. Creo que hablando hace poco, cuando estábamos para programar el programa, perdón, otra vez la expresión, de cuando estábamos preparando el programa, hablábamos de que preparar para el futuro, y el futuro, pues, el futuro ya lo tenemos aquí, el futuro está ahorita, porque lo que hacemos ahorita, lo vamos a ver dentro de 10 años, lo vamos a ver dentro de 20 años, o por qué no, dentro de 1 o 2. Entonces, creo que es muy importante siempre hablar de estos temas, y pues sobre todo también que los compañeros se unan y comenten sobre qué temas les gustarían a ellos que estemos abordando, para así nosotros poder charlar y por qué no, que otro compañero se pueda involucrar en esta parte para enriquecer este comentario, para que ellos nos den también otra perspectiva, ¿sí? O se acerquen a nosotros para decir sus temas de interés que ellos crean que se pueden estar manejando. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita como docentes grandes retos, grandes temas para discutir y sobre todo ahorita en la sociedad influye mucho diferentes. Entonces, pues más que nada agradecer el espacio y el agradecerle a ustedes dos porque en base a aquí nos podemos expresar de una manera muy correcta y amena y sobre todo ver nuestros diferentes ideales y esas visiones que tenemos y que coincidimos y que es cambiar esta práctica docente para una mejora, no una crítica ni una destrucción hacia el docente, sino una formación
para que nos estemos formando simplemente para ser un poco mejores. Y ahorita en este espacio, para nosotros, para los docentes y también padres de familia y las personas que nos puedan estar viendo como autoridades. Y recuerdo, muchas gracias, que nos acompañen y esperemos que tengamos comentarios ahí. Así es, un agradecimiento a todos nuestros televidentes. Ojalá sigan conectándose a nuestras redes sociales en Horizontes de Aprendizaje y nos hagan llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias y asimismo, si lo gustan, propuestas para el diálogo. Aquí en Voces Docentes en Acción tenemos el espacio abierto para que siga siendo un lugar de reflexión, discusión y análisis de los temas que se encuentran en la relevancia social que estamos pasando. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, ya con todas las contingencias que de repente tienen las conexiones de internet, pero que pues hacemos frente día a día con ello. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.